Buenas tardes, tengan apreciables estudiantes. El día de hoy, tal y como se establece previamente dentro de nuestro programa, que tuvieron a bien darle lectura, vamos a dar continuidad con nuestra segunda sesión virtual, misma que vamos a iniciar tocando el tema de la clasificación de las obligaciones. Es importante que nosotros retomemos propiamente que estas obligaciones van a ser aquellas que emanan de la relación entre dos o más sujetos, donde uno le asiste el derecho para propiamente pues reclamar, ¿no? El derecho de un cumplimiento y pues la otra que tiene la obligación, ¿no? La obligación que esta puede consistir en un dar, en un hacer, en un no hacer. Pueden existir también las obligaciones civiles y naturales, las obligaciones condicionales o a plazo, las solidarias, las divisibles, las indivisibles, o sea, todas aquellas que dependiendo de cómo, de manera anticipada, las partes lo hayan acordado, pues es la forma en que éstas van a poder exigir un cumplimiento o en su defecto verse obligadas a poder dar cabal cumplimiento en ese tenor. Dicho esto, pues vamos a iniciar previamente con el tema que nos ocupa. Repito, este lleva por nombre clasificación de las obligaciones. Dentro de estas, las primeras que vamos a abordar primeramente son según la naturaleza del vínculo. Y cuando hablamos de esta clasificación según la naturaleza del vínculo, nos indican que estas obligaciones se clasifican en obligaciones civiles u ordinarias y también en las naturales. Cuando nosotros hablamos acerca de las obligaciones civiles u ordinarias, vemos que estas van a ser aquellas que otorgan al acreedor el derecho a exigir su cumplimiento y y hacer valer plenamente todos sus efectos a través de la intervención de los órganos jurisdiccionales. En otras palabras, vamos a entender esta vía como aquellas a través de los cuales el titular o la persona que le asiste, en este caso el derecho, pues tiene el poder, incluso, como se comenta, ¿no? El poder coactivo, es decir, de utilizar la fuerza pública de pretensión o de prestación. De esta pretensión nace a favor del acreedor la posibilidad de obtener eventualmente pues una cuestión de cumplimiento o de exigir un cumplimiento. Y esto es cuando de manera inmediata pues el deudor no ha dado cabal cumplimiento con lo que, repito, las partes establecieron o se comprometieron en el momento mismo de su inicio. El cumplimiento específico en vía coactiva de la prestación o en su defecto también puede ser de obtener, ya sea en el mismo sentido, igualmente en una vía coactiva, en una vía de obligación de cumplimiento, su equivalente en una cuestión pecuniaria, es decir, exigir el cumplimiento de manera económica a través de una suma de dinero, o en su defecto bajo el resarcimiento de un daño cuando exista una agresión o una transgresión de los bienes que previamente el deudor pues haya realizado, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de este tipo de obligaciones, la teoría general de las obligaciones se desarrolla en base a la consideración de esta clase de obligaciones. ¿Por qué? Porque son aquellas que tienen fundamental importancia desde el punto de vista práctico, ya que aquí encontramos de una manera configurada las obligaciones normales o por excelencia, y en este caso son aquellas que les vamos a establecer las consideraciones que van a ser sometidas dentro del proceso mismo de su exigibilidad en cumplimiento. Ahora bien, encontramos también que existe la otra vía o la otra forma de exigir un cumplimiento de una obligación. Y dentro de esta se encuentran previamente las que se conocen como obligaciones naturales. Cuando nosotros hablamos de las obligaciones naturales, existe una forma distintiva de otorgarle un reconocimiento, y esto es a través de lo que mandata o lo que comprende la jurisprudencia y la doctrina, en donde nos indican que las obligaciones naturales son aquellas que se encuentran desprovistas de sanción. Cuando hablamos de una cuestión desprovista de sanción, nos dice que no se encuentran previamente dotadas de poder para poder emplear, válgase la redundancia, la fuerza pública. Y en ese supuesto, el acreedor no puede en un momento dado exigir al deudor el cumplimiento por la vía forzosa, ¿no? De manera obligada, sino
que son susceptibles de cumplimiento voluntario, pero no a través de la coacción por los medios legales. Ya quedará según lo hayan establecido las partes, pero, repito, es tomando en consideración la voluntad. Constituyen, cuando nosotros hablamos de esta forma de la naturaleza, en materia de derecho, la excepción al derecho. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que es aquella que otorga al acreedor hacer efectiva la ejecución, pero a través de una manifestación de voluntad. Es decir, llamémosle así, incluso poder estar requiriendo el pago oportuno, pero repito, sin que exista una forma coactiva. En el mismo sentido, cuando nosotros hablamos de esta forma de cumplimiento, podemos citar como ejemplo de estas obligaciones, previamente en las obligaciones que comienzan por ser obligaciones civiles y que en un momento dado se hayan extinguidas por la prescripción y en las deudas de juego de suerte. Ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de una deuda de carácter civil, que por el simple transcurso del tiempo prescribe. Ejemplo, ¿no? Yo te otorgo 50,000 pesos y a cambio tú me firmas una letra de cambio en su modalidad de pagaré. Recordemos que el pagaré tiene una temporalidad para poder hacer exigible el cumplimiento de esta obligación, ¿no? Que la ley nos establece que son por un periodo de 3 años. Durante estos 3 años, tú sí puedes acudir en la vía ordinaria civil para que a través de un procedimiento, pues exijas el cumplimiento de esta obligación. Pero una vez de que ha transcurrido esta temporalidad, pues simplemente ya no puedes utilizar la vía jurisdiccional para requerir el cumplimiento de pago. Entonces la deuda continúa, pero ya será consideración de buena voluntad del deudor para que se pueda realizar este cumplimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque legalmente pues ya no es exigible este derecho. Ahora bien, encontramos también que existe otra clasificación de las obligaciones y esta es previamente según la naturaleza del objeto o la diversidad de la prestación. Cuando nosotros hablamos de este tipo de clasificaciones, repito, según la naturaleza del objeto o en su caso la diversidad de la prestación, aquí encontramos que las obligaciones se clasifican en obligaciones de dar, en obligaciones de hacer o en su defecto en obligaciones de no hacer. Cuando nosotros hablamos acerca de las primeras, que son las obligaciones de dar, como su nombre lo dice y también como se encuentran pues previamente reconocidas a través de la doctrina, estas obligaciones se reconocen como de dar aquellas que tienen por objeto la transmisión de la propiedad a otro, es decir, yo te estoy otorgando o te estoy confiriendo el derecho real del deudor al acreedor. Por esto, en esta forma de manifestar el consentimiento se hace a través del reconocimiento legítimamente manifestado. Claro está que existen casos de excepción en aquellos en los cuales la ley exige algún otro requisito, como ocurre previamente en la venta con reserva de dominio, en la venta de cosas sin género o las situaciones en las que la obligación de dar pues no se cumple automáticamente, ¿no? Bueno, vemos, por ejemplo, un derecho real, se me ocurre. Yo, María Catalina, me cito ahora como deudor. Resulta que tú me otorgaste, se me ocurre, una cantidad monetaria, 500,000 pesos, en prestación de dinero, ¿no? Pero resulta que yo ya no tengo una forma para realizar este pago. Entonces te venía pagando 300,000 pesos, pero los otros 200,000, si fueron 500, yo ya no tengo un recurso. Entonces te puedo otorgar, se me ocurre, no sé, mi vehículo que esté evaluado quizá en 200,000 pesos, siempre y cuando tú también accedas, entonces te otorgo el derecho real, ¿no? El derecho mismo sobre este bien y con eso pues se extingue el cumplimiento de la obligación, ¿no? Por eso te estoy dando, te estoy transmitiendo el derecho real sobre este bien, ¿no? Vemos que también la obligación tiene por objeto la adquisición por el acreedor de la propiedad o de otro derecho real sobre una cosa
más no sobre la entrega de una cosa. Es decir, estamos hablando sobre la propiedad misma, más no sobre la posesión o el uso, sino de lo que conlleva la generalidad, como en el caso que hace rato les comentaba. Dejo de ser propietario del vehículo y se lo otorgo a Juanita, ¿no? Juanita N, quien en este caso se va a cobrar por el adicional en cumplimiento de la deuda sobre este bien, este mueble. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de esta forma explícita, sobre el cumplimiento de la obligación nos dice que existe previamente una transmisión de un derecho real y esto encontramos propiamente reconocido desde tiempos antiguos. Tan es así que en Roma existe esta forma de reconocimiento a través del derecho real que se le daba como o se le reconocía como de dare, ¿no? Es decir, de otorgar, de dar, de conferir o de transmitir el derecho sobre la cosa. La obligación de dar también nos dice que subsiste con el contenido propio y distinto del que tiene la obligación de entregar, pues en este caso el acto volitivo o traslativo de derecho es aquel que se va a ver manifestado con el consentimiento de las partes. Yo te lo otorgo, pero yo como deudor te lo estoy confiriendo. Bastará que tú como acreedor desees aceptar este cumplimiento de obligación para que se pueda dar por manifiesto o por aceptada la veracidad o la extinción por concepto de pago. Vemos que existe también esta forma específica o el contrato típico de crear estas obligaciones con prestación de dar se materializan propiamente a partir de qué? Del contrato de compraventa. Cuando nosotros también estamos hablando de esta transmisión de propiedad en las obligaciones de dar, lleva consigo también la obligación de entregar la cosa y de conservarla hasta su entrega. Ejemplo, aquí puede ser para que tú te veas, se ve extinguida la obligación a través de este otorgamiento de la cosa o en su defecto que yo te lo puedo otorgar en prenda, es decir, te otorgo la cosa y con esta te estoy garantizando que en efecto te voy a pagar, pero quizá en el momento que yo ya cubra con la totalidad de la deuda, entonces tú me regreses este bien que te estoy otorgando. Repito, esto es dependiendo de cómo las partes en un principio pactaron o de cómo el deudor y el acreedor llegaron a un consenso para que sobre esto se pueda materializar la obligación de dar. Vemos también que en este sentido, estas obligaciones de dar reciben en la doctrina el nombre de consecuenciales de la obligación de dar, ya que en este caso la obligación de dar no se presta de manera sola y la obligación de entregar la cosa sobre la propiedad o sobre el derecho que se transmite y de conservarla hasta la entrega no se puede concebir en una forma separada, ya que una viene a consecuencia de la otra, ¿no? Lo que hace rato decíamos. Si las partes acuerdan que con determinada cosa se da por satisfecho o por extinguida la obligación, con eso las partes están acordando. Ahora, si yo te lo estoy entregando como una forma de prenda, hasta en tanto yo te garantice el cumplimiento de la obligación y después tú me la regreses, también es una forma de dar. ¿Por qué? Porque se va a ver materializado o se va a ver satisfecho de manera temporal esta garantía en cuanto al cumplimiento de pago. La obligación de entregar, vemos pues que tiene esta cosa específica sobre procurar a otra una posesión, es decir, yo te estoy entregando determinada cosa para que tú puedas hacer valer o en su defecto para que tú puedas materializar un cumplimiento de una obligación. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que es el derecho sobre lo que se está transmitiendo. El objeto base es esta transmisión de la propiedad y estamos hablando de algo que, repito, es una manifestación de voluntad. Por tanto, antes de la ejecución, el derecho sobre la cosa ya es del acreedor. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de unas obligaciones de hacer, ¿qué entendemos por una obligación de hacer? Cuando hablamos de estas obligaciones nos dice que van a ser aquellas que consisten en la realización de una actividad, pero en este caso la que lo realiza es por parte del deudor y que esto va a ser en beneficio del acreedor. Todas estas prestaciones que impliquen
ya sea la realización de una conducta o en su defecto alguna actividad distinta a la transmisión de la propiedad o de cualquier otro derecho real, configuran lo que en este caso conocemos como obligaciones de hacer, ¿no? El hecho de cuando nosotros hablamos de las obligaciones de hacer, pues tiene por objeto un trabajo de naturaleza ya sea material o en su caso de naturaleza intelectual y que en todo momento es realizada por el deudor, como ya hemos dicho, y que esta va a ser en beneficio del acreedor. Entre estas formas de prestaciones de hacer, podemos citar algún título, ¿no? Como por ejemplo, la persona que tú contratas para que te construya una casa, nosotros mismos como abogados postulantes, cuando llega tu cliente y te dice, a ver, mi caso, a ver, doctora María Catalina, yo acudo con usted para que me lleve a cabo mi juicio de guarda y custodia o de reconocimiento de paternidad o un sucesor intestamentario, qué sé yo, ¿no? Cualquier tipo de juicio, ¿no? Cito estos porque recordemos que la naturaleza propia de nuestra materia es precisamente materia civil. Entonces, la obligación de hacer perdón es cuando yo le digo, perfecto, yo le cobro tanto, esta cantidad me tiene usted que otorgar al inicio, ya sea tal cantidad en tal etapa procesal o en su defecto, yo te puedo pedir esta cantidad ahorita y lo último me lo das en el momento de que exista una sentencia. Pero a cambio, yo me estoy comprometiendo o me estoy obligando a hacer, es decir, a realizar una prestación de servicio profesional que consiste previamente en la realización de este juicio, ¿no? Durante todas estas etapas procesales hasta que concluya con la emisión de una sentencia. Aquí, ¿qué estoy diciendo? Como recuerdan, hace rato comentábamos, aquí se va a realizar a través de la forma de satisfacción, ya sea con un fin que intelectual. ¿Por qué aquí estamos hablando del fin intelectual? Porque esta realización de la conducta nos dice, debe ser de naturaleza material o de naturaleza intelectual. Es material, como en el primer ejemplo que les citaba. Yo te contrato para que me construyas mi casa. Es material porque estoy palpando, no estoy viendo edificada o construida mi casa. Pero si yo te digo es intelectual porque se va a ver realizada o se va a ver satisfecha a través de la emisión misma de la sentencia. Entonces aquí estamos viendo que es una obligación de hacer. Al momento de que yo recibo determinada cantidad monetaria y que se establece en un contrato de prestación de servicios profesionales, yo en este caso me cito como deudor porque me encuentro obligado a hacer o a realizar determinada conducta para lograr un objetivo en particular. Por consiguiente, encontramos que existe dentro de esta forma explícita de obligaciones de hacer, aquellas que tienen una forma genérica en cuanto a su duración. Las obligaciones de hacer nos dice que forman de manera instantánea o de trato único. ¿Por qué? Porque vemos que estas obligaciones de hacer tienen como consecuencia realizarse, puede ser en un solo momento, es decir, de manera inmediata, si yo lo estoy realizando o estoy indicándote, se me ocurre, de obligaciones de hacer, yo te pago tanto para que tú me otorgues una asesoría jurídica. Perfecto, tú me dices el caso, yo te indico qué es lo que se tiene que hacer, cómo se va a proceder, qué medios probatorios se necesitan, cuál es el derecho que te asiste, etcétera. Te doy una forma genérica, por tanto es una asesoría, entonces se va a ver materializada en un solo momento. ¿Qué cosa? Mi hacer, ¿no? Mi obligación a la cual tú y yo nos encontramos sujetos. Sin embargo, acá también nos dice que cuando nosotros hablamos de esta obligación de hacer instantánea, se extingue en un solo acto de cumplimiento, como hace rato te comentaba, ¿no? Con la entrega de un contrato, la prestación de los servicios profesionales, el otorgamiento de una asesoría jurídica, qué sé yo. Vemos que de manera inmediata se encuentra satisfecho a partir de una sola vía o de una sola forma específica de ejecución. Vemos que también cuando hablamos de estas obligaciones de hacer, puede tener una temporalidad que se le denomina una obligación de hacer duradera o también conocida como continuada. Y cuando hablamos de esta forma explícita de obligación, se realiza prolongada durante cierto tiempo y esto va a ser
mediante la realización de un comportamiento determinado del deudor y por su propia naturaleza, pues nos indica que debe realizarse sin que existan interrupciones, ¿no? Por eso se dice que es prolongada o postergada. Y también como se puede, vemos un ejemplo en donde se debe realizar esta obligación de hacer duradera continuada en el arrendamiento de una casa, ¿no? Aquí debe el arrendador obtener o estar brindando este tipo de establecimiento al arrendatario por el goce pacífico de la cosa arrendada durante todo el tiempo en que ambos hayan acordado previamente el contrato o por el tiempo en que hayan pactado previamente este contrato. Vemos que también existe la obligación de hacer, pero que se le denomina duradera periódica. La otra era duradera continuada y esta es duradera periódica. Y cuando hablamos de la obligación de hacer duradera periódica, nos dice que esta previamente se encuentra constituida por aquellos actos no continuados, es decir, aquellos actos que de manera secuencial no se realizan, pero que han de ejecutarse repetidamente durante determinados periodos, como ocurre, por ejemplo, con aquellas obligaciones que surgen de un contrato de trabajo o, en su defecto, con la entrega del precio en la compraventa a plazos. Se me ocurre, yo te contrato para la realización de determinada actividad, pero puede ser que en este tiempo, por alguna circunstancia, no se puede ejecutar, pero eso no va a limitar o a obstruir el fin, sino que en las siguientes semanas se continúa realizando y el objetivo mismo es la materialización del objeto sobre el cual ambas partes nos vimos sometidos para el cumplimiento de la obligación. Entonces vemos que esta es una obligación de hacer duradera periódica. ¿Por qué? Repito, porque es una serie de actos no continuados, pero que se ejecutan de manera repetida durante determinado periodo de tiempo. Ahora bien, cuando nosotros también estamos hablando de esta forma de obligaciones de ejecución instantánea y duradera, tienen importancia en cuanto a la forma de ejecutar la teoría del cumplimiento y a la aplicación de lo que se conoce como formas explícitas de exigir un cumplimiento de esta. En las obligaciones de hacer también se distinguen las que se denominan como fungibles y aquellas que se denominan como obligaciones de hacer infungibles. Cuando nosotros hablamos de las obligaciones de hacer infungibles, estas presentan previamente la característica de que dentro de su cumplimiento solamente pueden ser obra del mismo deudor. Y esto es en atención a las cualidades personales que éste posee. Dentro de estas cualidades se pueden encontrar previamente como las obligaciones emanadas de un contrato de obra y que en esta forma, dentro de la obra yo te puedo decir, se va a necesitar la intervención de determinados pintores o voy a trabajar con estos arquitectos o con esta compañía. Entonces te estoy indicando quiénes son las partes que en este momento se van a tocar. Ahora, cuando nosotros hablamos de de hacer fungibles y estas nos dicen que no tienen carácter estrictamente personal, ¿no? Ya que estas pueden ser realizadas por personas distintas al deudor. Ejemplo, bueno, el deudor tiene este cumplimiento de obligación, me vi sujeto a ti como persona para que se realizara este fin, pero ahora puede ser que yo por determinadas circunstancias ya no lo vaya a cumplir, pero yo puedo solicitar a otra persona que realice determinada actividad. El punto es que el resultado tú lo vas a tener, aunque no sea previamente realizado por mí, sino por una persona ajena. Ahí estamos hablando de una actividad o de una obligación de hacer fungible. Dentro de esta clasificación, es muy importante tomarla en consideración porque la forma explícita en que se encuentran reguladas las normas jurídicas en cuanto a la exigibilidad del cumplimiento de la obligación también presentan especial atención al momento de que se encuentran contempladas dentro de nuestro Código Civil. Y por tanto es importante también que veamos cuándo sí pueden exigir el cumplimiento de la obligación directamente al deudor para que él de manera personalísima lo ejecute, pero cuando, si bien es cierto, el deudor va a pagar o va a cumplir con esta obligación, pero
puede no realizarlo de manera personal, sino solicitar a un tercero que realice. El punto es que está dando por satisfecha la obligación que éste presenta. Vemos que también dentro de esta misma clasificación, repetimos, estaban las clasificaciones, las obligaciones de dar, las obligaciones de hacer y las obligaciones de no hacer. Cuando nosotros hablamos previamente de las obligaciones de no hacer, ¿qué entendemos por esto? Vemos que dentro de las obligaciones de no hacer son aquellas que se consideran una abstención, es decir, de dejar de hacer o en su defecto de omitir ya sea un hecho o en no hacer algo que previamente se acordaron las partes a través de lo que mandata el instrumento jurídico, nuestro ordenamiento jurídico, y por tanto el deudor tenía la facultad de poder realizarlo, pero al haberse sometido, al haber acordado las partes o haberse visto sujetas al cumplimiento de esta obligación, pues de manera temporal en lo que ambos acuerdan en la temporalidad por el plazo que se vieron satisfechos, este deudor pues va a abstenerse, va a dejar de hacer determinada cantidad, determinada actividad. ¿Por qué? Porque si no realiza, en este caso, la abstención, entonces aquí no está dando por cumplida o por satisfecha la obligación. Por eso se dice que si no fuese porque se ha asumido la obligación, sería una conducta perfectamente legítima. Por tanto, vemos que el deudor se abstiene en beneficio del acreedor de hacer algo que podría ser de no haberse visto o de no haber manifestado su voluntad de dejarlo de hacer. Cuando hablamos de estas obligaciones de no hacer, la propia doctrina también le da el reconocimiento o bien la nominación de obligaciones negativas. Y son obligaciones negativas porque, como ya hemos visto, ¿no? Imponen al deudor una conducta de omisión en contraposición a las de hacer o las de dar, que son eminentemente positivas porque previamente imponen una carga o imponen una obligación de qué? De acción, ¿no? Por eso se dice de hacer o de previamente de dar, ¿no? De manifestar una forma específica de un cumplimiento. Cuando nosotros también hablamos de estas obligaciones de no hacer, corresponden de manera específica o de manera correlativa al derecho del acreedor a pretender una abstención. Y cuando hablamos de no hacer, nos dice previamente que la ley lo reconoce como las que te dicen de no edificar, las de no hacer una competencia a una industria en cuanto a un determinado producto o un determinado sitio, la de no subarrendar o ceder el contrato de arrendamiento al cual no tienes un derecho, ¿no? Porque quizá yo te estoy dando un arrendamiento a ti mi casa, pero dentro del contrato dice que a su vez tú no puedes subarrendar. Caso contrario, si tú lo realizas, entonces ahí vemos un incumplimiento en cuanto a las cláusulas que previamente tú y yo acordamos. Vemos que también existe otra clasificación de las obligaciones que es según las modalidades que pueden afectar la obligación. Cuando nosotros hablamos de estas modalidades, vemos que en la legislación y en la doctrina se distinguen previamente aquellas obligaciones que se les da el nombre de puras y simples, pero también a término y condicionales. Cuando hablamos de la primera, obligaciones puras y simples, sencillo, dentro de su mismo nombre encuentra el significado. Y vemos que son puras y simples porque, como su nombre lo dice, no se encuentran sujetas a ninguna modalidad, es decir, a un plazo, a un modo o a una condición que pudieran en algún momento ver afectada ya sea su existencia. Son puras y simples porque en el momento mismo en que el deudor y el acreedor realizan este cumplimiento al cual se ven satisfechos o se ven obligados, pues de manera inmediata se extingue la obligación, ¿no? Ejemplo, puras y simples, ¿no? Yo ahorita voy a la tienda y me compro unas sabritas, ¿no? Si yo estoy adquiriendo un producto, cualquiera que sea su nominación, es pura y simple, ¿por qué? Porque si cuesta 20 pesos, yo entrego el recurso y en ese momento me entregan el producto. Es una obligación pura y simple, ¿por qué?
porque él está cumpliendo con entrega de la cosa y yo estoy cumpliendo con el concepto de pago. En ese momento se extinguen las obligaciones de las partes porque uno se va a ver satisfecho con el recurso y yo me voy a ver satisfecho con mi producto. No va a generar en consecuencia ninguna obligatoriedad para ninguna de las partes. Tú haces con el dinero lo que quieras y yo hago con mi producto lo que quiera, para mi consumo, para que lo regale, para que lo tire, para que yo haga lo que quiera. Por eso es puro y simple. De manera inmediata surte sus efectos y consecuencias jurídicas. Ahora bien, por el contrario, cuando nosotros hablamos de las obligaciones condicionales, también repito, en el mismo nombre lleva su distinción. Son condicionales, ¿por qué? Porque su existencia o su forma de resolución o culminación o de llevarse a cabo, pues obviamente vemos que se va a encontrar supeditada a un acontecimiento futuro, pero este acontecimiento también es incierto, ¿no? ¿Por qué? Porque pues yo cómo puedo saber si voy a vivir en determinados años, ¿no? O cómo yo puedo saber si tú vas a vivir en determinados años para que realmente me garantices el cumplimiento de la obligación. Entonces, por eso decimos que las obligaciones condicionales son aquellas que surgen cuando su existencia o su forma de ejecución o de resolución depende forzosamente de un futuro o de una cuestión incierta. Y vemos que aquí la obligación condicional pues va a ser aquella que su existencia desde el momento mismo que nace hasta el momento mismo en que se extingue o en que se culmina o se resuelve, depende de la realización de una condición. Y la condición va a ser aquel hecho en este caso, de subordinar la formación o desaparición de una relación de derecho a la realización de un acontecimiento futuro e incierto. Ejemplo, cuando nosotros vemos que yo te digo, ejemplo, futuro e incierto, yo te voy a otorgar, se me ocurre, determinada cantidad monetaria y esta cantidad tú me lo vas a pagar en 10 años, ¿no? Se establece qué cantidades me vas a otorgar, cuánto va a ser por concepto de intereses, si es que tú y yo así lo pactamos y demás. Pero resulta que faltando 8,000, no, son 10,000 pesos, faltando 2,000 o 5,000 pesos, se me ocurre, por alguna circunstancia, tú ya no me lo estás realizando o ya no estás cumpliendo de manera específica tal y como tú y yo acordamos. Entonces puede ser que si en el momento de la celebración del contrato o de la letra o de la forma en que tú y yo hayamos validado nuestra garantía o nuestra forma de ver sujetas los derechos y las obligaciones, yo te diga, puedo requerirte, si me dejaste alguna prenda, me puedo cobrar con este bien, o puede ser que en su momento yo te haya dicho, puede ser que te duplique el concepto de intereses o que existan los intereses moratorios, interés sobre interés, ¿no? O en su defecto, si no fue una cuestión de recurso y si te vendí la cosa, entonces, ejemplo, una computadora, regrésame la computadora y únicamente yo te doy un adicional dependiendo de las condiciones en que tú me regreses el equipo. O sea, vemos estas condiciones, tú me lo vas a pagar, caso contrario, no cumples, te doy este plazo para que tú te pongas al corriente, pase este plazo, tú continúas con omisión, entonces te vas a ver sujeto a esto, ¿no? A la devolución de la cosa o a la imposición de determinada tasa de intereses o etcétera, ¿no? Dependiendo, por eso es condición. No cumples, entonces te verás serás acreedor a este tipo de imposiciones. Ahora bien, vemos que también existen lo que se denominan las obligaciones a término. Cuando hablamos de las obligaciones a término, vemos que van a ser aquellas en donde el cumplimiento o en su caso la extinción de la obligación depende única y exclusivamente en cuanto a su realización, en cuanto a la forma de establecerlo, de llevarlo a cabo, pero a través de un acontecimiento futuro, pero ahora sí es un acontecimiento cierto. Ejemplo, en este caso,
yo te otorgaré, se me ocurre, determinada cantidad de dinero, pero lo vamos a firmar a través de un pagaré. Sabemos que el pagaré tiene un periodo máximo de 3 años, ¿no? Pero yo te digo, lo vamos a hacer valer, se me ocurre, de este año, de hoy, que es 20 de mayo del 2022 hasta el 20 de mayo del 2023. Te estoy dando una obligación con un término, con una fecha específica para que se extinga la obligación. Entonces, aquí tú y yo podemos acordar, se me ocurre, vas a pagármelo cada 15 o cada mes, va a ser tanta cantidad de dinero con tal concepto de intereses. El punto es que toda esta cantidad se va a ver extinguida durante este periodo de tiempo. Entonces, no da prórroga para que tú o para que yo podamos en algún momento dado viciar esta forma de pago. Caso contrario, entonces yo puedo hacer exigible este cumplimiento de la obligación a través de una autoridad jurisdiccional, ¿no? Bueno, vemos que adicional a esto se encuentra también las obligaciones según el fin perseguido por la prestación. Y según el fin perseguido por la prestación, aquí vemos que estas obligaciones se clasifican en obligaciones de medio y de resultado. Cuando nosotros hablamos previamente, las obligaciones de medio, estas obligaciones son aquellas en las cuales la prestación se nutre única y exclusivamente por el comportamiento de quién, del deudor. Pero la obligación no se extingue más allá porque previamente el acreedor obtiene o no el resultado o en su defecto que sin duda pudo haber solicitado esta forma de cumplimiento de manera indiferente. Por eso estamos hablando de estas obligaciones de medio. Ahora bien, como ejemplo de estas obligaciones de medio encontramos las obligaciones que surgen de un contrato de arrendamiento o en este caso alguna cuestión de otorgamiento de algún servicio profesional. Por ejemplo, el médico no puede prometer habitualmente la curación que desee el enfermo, ¿no? Ese resultado no depende de él, sino únicamente de las formas en que puede ir evolucionando, de las formas en que quizá pueda tener este tipo de reacción a una medicina, este tipo de evolución en cuanto a una intervención quirúrgica. O sea, son diferentes circunstancias que también van a ir aparejadas en cuanto a la obligación que tiene la prestación de servicio, pero que también inciden otros elementos para que se logre el fin obtenido. Vemos pues que estas son obligaciones de medio. Ahora, existen a la par aquellas obligaciones que se le conocen como obligaciones de resultado. Y estas obligaciones de resultado nos dice que van a ser aquellas en las cuales el fin forma parte de la prestación. ¿Por qué? Porque es la misma prestación y la misma obligación no se agotan con la simple conducta. Es decir, se necesita también, en este caso, que el deudor se comprometa a desarrollar una actividad o, en su caso, una conducta que la forma específica le exige para la consecución de un resultado. Por eso se dice que la no obtención de ese resultado pone en evidencia el incumplimiento del deudor. Por ello se establece que el resultado es algo nuevo, ¿no? Porque es algo no preexistente o algo no coexistente con la actividad que se esté realizando, pero también con la forma, con la vía y con las necesidades que en un momento dado pues estén exigiendo. La mayoría de las formas explícitas en que se puede dar cumplimiento a este tipo de obligaciones de resultado se denominan así porque casi siempre las partes hacen del resultado el objeto directo de la prestación, es decir, lo que yo persigo es este fin. Y si tú no me lo das, entonces simplemente no estás dando por satisfecho, ni tampoco estás dando por sentado la realización misma de la obligación. ¿Por qué? Porque yo estoy persiguiendo este fin. No lo cumples, entonces simplemente no te vas a ver satisfecho en cuanto a la realización de la obligación. Vemos también que existen las obligaciones según la unidad o la pluralidad de los objetos.
Y estas obligaciones se clasifican en conjuntivas, alternativas y facultativas. Cuando nosotros hablamos previamente de las obligaciones conjuntivas, se dice que son conjuntivas porque estas obligaciones se deben a todos los objetos comprendidos dentro de estas mismas obligaciones. Por eso estamos diciendo que recaen sobre varios objetos y por tanto el deudor, para poder liberarse de esta obligación, debe cumplir no solo con la obligación específica en que las partes acordaron este cumplimiento, sino con todas aquellas obligaciones que de manera inmediata nacieron o surgieron o emanaron de la obligación, llamémosle así, de la obligación principal. Por ello, debe cumplir las diversas prestaciones que configuran los respectivos resultados. Ejemplo, el deudor se obliga a realizar la entrega de determinada cantidad de dinero, pero ojo, adicional a esta cantidad que va a dar en este tiempo establecido, pues también se va a ver obligado a otorgar los intereses que durante este periodo de tiempo pues fueron generando, ¿no? Entonces, la obligación misma, repito, se va a ver extinguida hasta que pague la totalidad de la cantidad que en un momento dado se vio prestada, más los intereses emanados por esta cantidad. Vemos que también existen las obligaciones alternativas. Y cuando hablamos de estas obligaciones alternativas, se dice que obtienen este nombre. ¿Por qué? Porque son aquellas que obligan al deudor a una sola eh, o en su caso a la realización de una o de dos o más prestaciones previstas y que éstas se extinguen por la ejecución de esta una o de las demás obligaciones que en un momento dado pudo haber satisfecho. Por eso son alternativas. Puede nada más verse extinguida la obligación al realizar un cumplimiento de obligación o en su defecto al momento mismo de la realización de dos o más obligaciones, ¿no? Bueno, vemos también que existen dentro de estas obligaciones alternativas que éstas cumplen con una función de garantía. ¿Por qué? Porque cuando la prestación es única, una imposibilidad subsiguiente del cumplimiento de esta prestación, pues determina la extinción de la obligación con la liberación del deudor. Pero cuando figuran en la obligación dos o más prestaciones, la imposibilidad de la entrega de cada una se va a ver limitada a la concreación de la nueva obligación a los que estos se ven sujetos. Ejemplo, para que pueda en un momento dado darse por concluidas las obligaciones alternativas, no basta con que se dé por satisfecha una, sino que tienen que desencadenar estas dos y en ese sentido te otorgan mayores formas en cuanto a cumplimiento de pago. Por eso son obligaciones alternativas. Existen también las que se denominan obligaciones facultativas. Y cuando hablamos de estas obligaciones facultativas, nos dice que son aquellas a través de las cuales una de las cosas o solo una cosa, el acreedor no tiene derecho más que a pedir esa cosa y el deudor está en la facultad de liberarse entregando en su lugar una diferente. Por eso vemos que en este sentido existe una forma específica de obligaciones facultativas en donde se establece, yo no te puedo otorgar esto, pero te puedo otorgar esto otro, que es en su equivalente y que me está confiriendo, me está facultando el derecho mismo de solicitar o de extinguir previamente la obligación. Por eso se dice facultativas, porque te confiere al deudor la posibilidad de extinguir la obligación, válgase la redundancia, netamente con el otorgamiento, ya sea de lo que tú te viste obligado o del objeto mismo de la obligación o en su defecto del equivalente para verse de una forma extinguida o solventada esta deuda, ¿no? Este cumplimiento de obligación. Vemos que también existe otra forma o clasificación de las obligaciones, pero que ahora tienen la distinción según la pluralidad de los sujetos. Y aquí encontramos que se clasifican en conjuntas o mancomunadas y en solidarias.
Cuando hablamos de las obligaciones conjuntas o mancomunadas, como su nombre lo indica, van a ser aquellas en las cuales existen diferentes deudores, pero o en su defecto diversos acreedores, y que por tanto presentan la particularidad de que la obligación se divide entre los diversos sujetos que integran esta relación jurídica. Por tanto, de cada acreedor solo puede exigir la parte que le corresponde por cumplimiento del crédito, más no la totalidad del mismo. Y a cada deudor solo se puede ver obligado en el mismo sentido, a la parte de la deuda, más no a la totalidad de la misma. Así, bueno, vamos a encontrar diferentes formas en que cada uno pueda responder dependiendo del grado de participación en la obligación. Ahora, cuando hablamos de las obligaciones solidarias, estas obligaciones nos dice que son solidarias cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, de modo que cada uno puede ser constreñido al pago por la totalidad de la misma y el pago hecho por uno solo de ellos también puede librar a los demás del cumplimiento de la obligación. O cuando varios acreedores tienen el derecho de exigir cada uno de ellos el pago total al acreedor y que el pago de ellos también libera al deudor para con todos los acreedores. Ahí estamos viendo de manera específica cómo se extingue esta obligación solidaria. Y con esto, mis apreciables alumnos, vamos a dar por concluida nuestra segunda sesión virtual, deseando que las dudas hayan sido resueltas y también quedando como siempre a sus apreciables órdenes para cualquier día o forma en que quieran colaborar o que quieran discernir. Tienen mi número telefónico y quedo de ustedes. Que tengan excelente día y les deseo el mayor de los éxitos. Hasta luego.